Amigos, en este programa vamos a continuar una segunda nota a la doctora Susana Albano. La doctora Susana Albano viene de Estados Unidos, les recuerdo, del Laboratorio Central de Sangre de Nueva York, Blood Center. Allí funciona el Laboratorio de Control de Calidad del Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Es importantísimo este centro porque allí es donde se conservan las células embrionarias que van a servir para futuros trasplantes de médula ósea de alguien que los requiera, no tan solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Bien, escuchemos entonces a la doctora Albano. Susana, ¿qué diferencia hay entre célula madre, stem cell y célula embrionaria? Célula madre es un poco la traducción al castellano de stem cell. Gracias por la pregunta, porque creo que hay una gran confusión alrededor del tema de células madres. Las células madres pueden provenir de diferentes fuentes. Una de ellas, por ejemplo, es de embriones. Estas células madres pueden también provenir de cordón umbilical o de otros órganos. Existen pequeñas diferencias muy específicas y detalladas en las diferentes células madres, pero vale la pena destacar que son diferentes. Bien. Las más controversiales son las células madres obtenidas de embriones, que son las llamadas multipotentes. Las llamadas multipotentes. Sí. Esas células embrionarias tienen otro uso, otra finalidad en el momento actual. En la ciencia tienen otra finalidad y todavía no están disponibles para uso clínico, son parte de la investigación básica. Bien, entonces nos vamos a la sangre de cordón, que es tu métier. Sí. Por fin llegamos. Bien, la sangre de cordón, vos obtenés de allí las células madres. ¿Es trabajoso la obtención técnica en el laboratorio de estas células madres? En un principio, cuando se creó todo este concepto de la obtención de células madres a partir de cordón umbilical, sí, porque era un proceso manual en el cual se obtenían estas células y luego se criopreservaban. Hoy, 17 años después, podemos decir que el avance ha logrado que sea un proceso prácticamente automatizado y cerrado, lo que también asegura en el momento de un trasplante una manipulación mínima de estas células que pueden llegar estériles y hay menor riesgo de contaminación. Bien, requisito indispensable para congelar las células. Sí, sobre todo y para trasplantarlas. Y para trasplantarlas. Bien, es decir, el proceso que hacen ustedes entonces en este momento es un proceso mecánico, automático. La colección es manual. La colección a través del cordón umbilical es manual. El proceso de separación de las células madres del resto de las células de cordón umbilical y del plasma es algo que puede hoy por hoy realizarse automáticamente. Bien, pero nos estamos olvidando de un paso anterior. El paso anterior, la recolección de las muestras, la recolección de la sangre de cordón. Sí. Tengo entendido que está desparramado en diferentes centros de Nueva York. Centros de Estados Unidos. El Programa Nacional de Sangre Placentaria tiene base en New York, pero trabajamos con 9 hospitales. No todos están en New York. Algunos están en Virginia, tenemos hospitales en Atlanta y también en la zona de Cleveland, y esto se debe a la diversidad genética que hay dentro de la población de estas zonas, lo que nos permite recibir donaciones de células de cordón umbilical con mayor diversidad genética. Para hacerlo un poquito más criollo, vos querés decir para obtener mayor diversidad de razas. Algo así. De razas negras, mestizos. Similar, sí, porque nuestro principal objetivo es poder tener un banco que pueda disponer de células madres de cordón umbilical que están disponibles para pacientes de la población de New York. La población de New York es una mezcla y un crisol de razas, con lo cual consecuentemente hay una diversidad genética abundante
y queremos tratar de cubrir también minorías étnicas, como por ejemplo indígenas y afroamericanos y latinos. Bien, ¿tenés alguna idea cuántas muestras tienen conservadas en el banco de sangre de cordón? En el nuestro, hoy por hoy tenemos 70.000 unidades criopreservadas, y esta cantidad es parte del 50% aproximadamente de la cantidad de unidades de células de cordón umbilical que están criopreservadas en todo Estados Unidos. Hay, como se sabe, varios bancos públicos ya distribuidos en el país, si bien en el que yo formo parte fue el primero, y todos estos bancos conjuntamente tienen más de 100.000 unidades. ¿Tenés alguna estadística de cuántas muestras se utilizan, digamos, por mes? ¿Cuántas muestras se utilizan efectivamente en trasplante de médula ósea por mes? Puedo decirte sobre las estadísticas de nuestro banco, son las que yo conozco. Bien. Nosotros distribuimos alrededor de, creo que alrededor de 50 unidades de cordón umbilical para trasplante. ¿Por mes? Por mes. Algunas de estas son para trasplante simple de una unidad de cordón umbilical, pero con el paso de los años y el avance de la ciencia, hoy por hoy, la cantidad de células que tiene una unidad de cordón umbilical puede combinarse con otra unidad de cordón umbilical y de esta forma ser trasplantada a un paciente adulto. Bien, perfecto. ¿Esos 50 trasplantes son en todo Estados Unidos? No, en todo el mundo. Nosotros distribuimos al resto del mundo también. Bien, ahí quería saber. Eso, entonces, ustedes es un banco internacional prácticamente, mundial. Bueno, hoy en día, gracias a la globalización mundial, hay organismos como el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea en Estados Unidos y también un programa similar en Europa y en Asia, en donde existe una interconexión entre todos los bancos de Asia, de Europa y de Estados Unidos, de tal forma en la cual si un paciente necesita una unidad, se busca el mejor match y la unidad que tiene mejor calidad en todos los bancos conjuntamente. Mejor match quiere decir de histocompatibilidad. Quiere decir de parecido histocompatibilidad del donante con el receptor, sí, con el que va a recibir. Exactamente, pero cabe destacar que no es el único marcador que nos indica sobre la calidad de una unidad de cordón umbilical. La cantidad de células, la viabilidad, la potencia que tienen estas células para replicarse también son muy importantes, y todas juegan un rol importante al momento de decidir o de elegir cuál es la mejor unidad de cordón umbilical para un paciente, dependiendo también de la enfermedad de base del paciente, del tratamiento y las condiciones a las que llega el trasplante. Bien, y una última pregunta. ¿Tienen ustedes seguimiento de las muestras que envían para los trasplantes de médula ósea? ¿Siguen la sobrevida de esas células que ustedes mandaron? Sí, durante los primeros 10 años nuestro banco tenía la posibilidad de hacer el seguimiento en contacto con los médicos que realizaban el trasplante de cada hospital. Hoy por hoy este seguimiento médico está centralizado en el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea de Estados Unidos, en donde existe un registro nacional de todos los trasplantes de médula ósea y cordón umbilical que se realizan, y ellos son los que manejan también el seguimiento y los datos clínicos que después, por supuesto, comparten con toda la comunidad científica. Bien, y sin caer en números o en estadísticas, ¿qué tal es esta prevalencia, la sobrevida de las células de ustedes, las células madre de ustedes? Ha mejorado mucho desde el comienzo de los trasplantes utilizando células de cordón umbilical al día de hoy. Hoy por hoy se puede decir que los resultados son similares de sobrevida, son similares a los que se puede obtener con
un trasplante de médula ósea. También depende, como dije antes, mucho de la enfermedad de base, claro, del condicionamiento del paciente, los resultados de sobrevida, pero comparando a la misma enfermedad de base o las mismas condiciones de pacientes de edad, etcétera, los resultados son similares. Bueno, muy bien, Susana. Otra vez caemos con que el tiempo se me acaba. Ya me quedan un montón de preguntas en el tintero. Ya no tengo más tiempo. Muchas Creo gracias. que sí, una cosa que es importante destacar, a diferencia del trasplante de médula ósea, es esta necesidad de utilizar células de cordón umbilical comenzó a raíz de la falta de donantes de médula ósea disponibles. Había una demanda muy grande de pacientes que necesitaban un trasplante de médula ósea y pocos donantes disponibles. Aquí es cuando entran las células de cordón umbilical que están disponibles cuando se las necesite. Nosotros las separamos y las guardamos en nitrógeno líquido, y cuando un paciente las necesita están disponibles para el trasplante, lo cual hace una gran diferencia. ¿Cuánto tiempo puede durar esa célula? Nitrógeno líquido ustedes la conservan, ¿no? Sí. Es decir, la temperatura es 180, 190 grados bajo cero. Bajo cero, sí. Bien, ¿cuánto tiempo puede perdurar esas células conservadas ahí en nitrógeno? Bueno, la unidad de células de cordón umbilical más antigua tiene 17 años. Oh, y todavía es viable. Y todavía nosotros realizamos controles anuales de viabilidad y potencia de estas unidades y de diferentes periodos desde esta época, y la viabilidad se mantiene intacta, es mayor a un 80%. Y se han utilizado unidades de cordón umbilical para trasplante de esa época con buenos resultados, gracias a Dios.